Queridos hermanos, un nuevo encuentro para seguir hablando acerca de este tema tan importante de la hermana White y sus conceptos con relación a la ordenación al sagrado ministerio y también a la imposición de manos. Hay muchísimas citas, una variedad muy grande de escritos con relación a este tema. En realidad podríamos aseverar que tanto las Sagradas Escrituras como las citas del Espíritu de Profecía hablan de la participación directa de las mujeres en el trabajo misionero y en el trabajo del ministerio. En Romanos capítulo 16 tenemos el dato de muchas hermanas que sirvieron al Señor, que dedicaron su vida, y se las menciona por nombres, cómo ellas estuvieron involucradas en la misión de la iglesia. La pregunta que nos concierne más específicamente es si ellas actualmente o en la antigüedad han sido ordenadas al sagrado ministerio. La hermana White dice, hay muchas citas, hay un error grande se comete cuando se deja todo el peso del trabajo únicamente a los pastores. Está invitando a otros miembros de iglesia, incluyendo las hermanas, a que se involucren en el trabajo misionero. Ella explica, la hermana White, que las mujeres pueden realizar en las familias un trabajo que el hombre no lo puede hacer, un trabajo que alcanza la intimidad de la vida. Ellas pueden acercarse a los corazones de aquellos que los hombres no pueden alcanzar. Y continúa diciendo la hermana White, a través del tacto femenino y el sabio uso de su conocimiento de las verdades bíblicas, ellas pueden remover dificultades que nuestros hermanos no pueden hacer. Además, ella aboga para que las hermanas puedan dedicar su tiempo completo, la completa dedicación de sus talentos al ministerio. Por lo tanto, aboga que deberían recibir un salario justo. Por lo tanto, la hermana White considera como muy importante la participación de las hermanas en la tarea misionera y en la eficiencia ministerial. Y dice, como no tenemos tantos, hoy día no tenemos tantos conversos. Y es una gran pérdida para la causa, dice en el libro de Evangelismo, comparado con lo fructífero que sería el trabajo de tantos talentos combinados de hombres y mujeres en el ministerio. La pregunta para nuestra iglesia es, ¿cómo implementar estos consejos del Espíritu de Profecía de la mejor manera y para satisfacción de cada uno de los pensamientos que tenemos en este momento en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cómo implementarlos para mejores resultados? ¿Implica involucrar en la tarea ministerial necesariamente la ordenación al sagrado ministerio? Bueno, la hermana White también comenta mucho de lo que se explica en el texto bíblico. Es como la luz menor que nos trae a la luz mayor, las Sagradas Escrituras. Y entonces hace referencia a la imposición de manos, por ejemplo, bendiciendo los niños. Cuando Cristo bendecía a los niños, era una imposición de manos. Cuando se imponían las manos sobre los sacrificios en la época del Antiguo Testamento. Pero también hace referencia en Hechos de los Apóstoles, a nuestro Señor Jesús, el máximo ejemplo que tenemos. Qué extraordinario. Cuando Él llamó a estos 12 hombres como sus apóstoles y ella dejó escrito, luego de pasar una noche completa en oración al Señor, entonces con palabras de instrucción y con reverente oración le impuso las manos sobre sus cabezas para bendecirlos y para separarlos para una tarea especial. Es decir, el Señor Jesús fue el que ofreció el rito de la ordenación con relación a sus 12 discípulos. Y continúa diciendo la hermana White luego cómo estos apóstoles entonces, para el mejor cumplimiento de la misión y para tomar cuidado de miembros de iglesia pobres y de las necesidades de la iglesia, por instrucción divina, se separaron 7 hermanos como los primeros diáconos que registra el texto bíblico. Y la hermana White habla acerca de también la imposición de manos para con estos diáconos. También se hace referencia a los ministros que fueron ordenados en Antioquía. Ella también dice en qué consiste este acto de la ordenación y de imposición de manos. No implica una nueva gracia. La gracia salvífica ya la tenemos por fe, y recibidas por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces implica
una separación especial para un sagrado ministerio, es decir, para desempeñar un cargo, un ministerio en la iglesia. Y ese es el reconocimiento a través de la imposición de manos, es el reconocimiento de la autoridad que se le confiere a esta persona para realizar ese trabajo específico, es decir, ocupar un cargo específico. Pero para que una persona pueda ser seleccionada para determinada función o cargo en nuestra iglesia, debemos seguir lo que dice el texto bíblico y el espíritu de profecía, que debe ser una persona a la cual se la evaluará. Debe haber un escrutinio muy celoso y cuidadoso de las cualidades de la persona que será ordenada. Y entonces nosotros tenemos esta referencia de 1 Timoteo, el capítulo 5 y versículo 22, que dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, tanto el texto bíblico como el espíritu de profecía nos animan y nos motivan para que haya una adecuada evaluación de las personas que serán separadas y ordenadas para un cargo específico. Por supuesto, la hermana White sigue escribiendo en testimonios acerca de las cualidades o calificaciones que debería reunir una persona para que sea invitada y ordenada. Dice, debe conocer la verdad, debe practicar en su vida las enseñanzas bíblicas, debe tener un carácter y buena reputación para con las personas que lo conocen. No deben ser permisivas, no deben utilizar el lenguaje con liviandad y frivolidad. Deben ser personas de oración que revelen el Espíritu del Señor Jesús y el Espíritu de Dios en sus vidas. En sus corazones, estas personas deben tener una conducta intachable. Qué hermosas cualidades que tanto el texto bíblico como el espíritu de profecía dice que las personas debieran tener para que sean ordenadas. Pero el enemigo está trabajando, dice el espíritu de profecía. Trabaja fuerte para confundirnos y para que nosotros no hagamos debidamente la tarea de evaluación como Pablo le aconsejaba a su joven discípulo Timoteo. La hermana White continúa diciendo, cuidado con los falsos maestros. El texto bíblico también lo dice. El mismo peligro que existía en el tiempo de los apóstoles, donde varios pasajes bíblicos dicen, cuidado con los falsos profetas, dice la hermana White, el mismo peligro existe hoy. Quiere decir que nuestra iglesia debe extremar cuidados para seleccionar adecuadamente. En el libro Primeros Escritos de la hermana White dice que en muchos lugares se impone las manos rápidamente sin hacer la adecuada evaluación de las personas para saber si realmente estas personas son las que debiéramos ordenar. En el libro de Tito, capítulo 1, también los versículos 5 al 9, hay muchas instrucciones con relación a este importante tema. Dice el apóstol, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de iglesia, presbítero, ancianos de iglesia, en cada iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo, el anciano, tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo. Todas estas cualidades se mencionan aquí en Tito 1, 5 al 9. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Hermosas instrucciones del texto bíblico que el espíritu de profecía corrobora. Y justamente amplía el espíritu de profecía este concepto de que el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, y sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia, que está en Tito 1:6. La hermana White lo amplía y dice, es muy importante este concepto. Y dice, hay que considerar las familias de las personas que van a ser elegidas. Si es un buen padre, y que su influencia sea positiva en su hogar,
si es piadoso en educar a sus hijos y preocuparse por el crecimiento espiritual de ellos, de acuerdo a los consejos divinos. Y entonces continúa diciendo el Espíritu de Profecía, si el padre no se ha preocupado por la conversión de sus hijos y no lo han ayudado y no le ha ayudado a desarrollar un carácter apacible, bondadoso, puro y de respeto, es suficiente para mostrarnos que la misma influencia que no pudo lograr en su hogar también será la influencia que será ejercida en la iglesia. Es muy importante lo que el Espíritu de Profecía dice. Sin embargo, también la hermana White tiene hermosas citas donde destaca la participación de las hermanas, de las mujeres en la tarea y en la misión de la iglesia. Mujeres que están dispuestas a consagrar parte de su tiempo al servicio del Señor podrán ser elegidas para visitar a los enfermos, cuidar de los niños y jóvenes, ministrar a las necesidades de los pobres. Debiera imponérsele las manos para este tipo de ministerio. También habla de la imposición de manos la hermana White. En algunos casos deberá pedir estas hermanas consejo a los líderes de la iglesia o al pastor, porque estas mujeres que serían consagradas manteniendo una vital conexión con el Señor, serían de gran bendición para el bien y el progreso de la iglesia. Esta es otra manera de fortalecer y desarrollar a la iglesia. El Espíritu de Profecía es muy balanceado. Habla acerca de los requerimientos para la ordenación de pastores y de ancianos, pero también habla e invita la participación tiempo completo o tiempo parcial de las hermanas para que el trabajo sea equilibrado y entonces realmente podamos ver el crecimiento de la iglesia. Extraordinario. Habla también acerca de que Dios envía a muchos a trabajar quienes no han sido dedicados bajo la imposición de manos. Eso lo encontramos en Review Herald en marzo de 1910. Y entonces sigue diciendo acerca de las cualidades para las personas que serán separadas para ese sagrado ministerio. Deben ser hombres de dignidad, razonables para juzgar y con gran experiencia. Y ella hace referencia a la ordenación de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que el Señor Jesús ordenó y dedicó. Porque ella dice, esto sentó las bases para la futura iglesia, la iglesia desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días. A través de la imposición de manos, el Señor ordenó a los 12 discípulos al sagrado ministerio, deseado de todas las gentes. El Señor Jesús fue el que nos dio el ejemplo y nuestra iglesia continúa. La ordenación implica una investidura de la iglesia a contar para que esta persona cuente con total autoridad eclesiástica. Pero sigue diciendo que también hay que considerar que estos hombres no son perfectos. Dios elige y entrena a hombres para el servicio, pese a sus imperfecciones, siempre y cuando ellos estén dispuestos a aprender y estar dispuestos a ser disciplinados por Dios. Habla también en otra parte la hermana White en el libro Evangelismo acerca de otro tipo de ordenación. Ella tenía en mente la misión de la iglesia a todos los países del mundo, a otros continentes, y habla acerca de la bendición que sería tener médicos misioneros. Y habla entonces de que sería lindo que nosotros podamos tener médicos misioneros, que también a través de la oración y la imposición de manos podamos enviarlos y consagrarlos para este ministerio específico, un trabajo donde se une la salud y el evangelismo, el trabajo de los médicos misioneros. Hermosas citas del Espíritu de Profecía. También ella hace referencia en Hechos de los Apóstoles a la ordenación de los 7 diáconos. Ellos fueron separados para funciones específicas de apoyo y de ayuda a la iglesia, fueron separados a través de la oración y la imposición de manos. Y ella dice, el mismo orden y el mismo sistema es necesario que tengamos en estos días, como lo fue en los días de los apóstoles. Es decir, nuestra iglesia, la iglesia adventista, sigue cumpliendo con las instrucciones
que provienen de las Sagradas Escrituras y la iluminación que nos da el espíritu de profecía. Las cualidades, sigue repitiendo una y otra vez, las cualidades de los hombres, sea de buena reputación, competentes, discretos, dispuestos a trabajar con las personas y trayendo honor a la causa que representan a nuestra iglesia, que posean conocimiento, inteligencia y conocimiento de la verdad para este tiempo, para exponer con propiedad las profecías y también los aspectos prácticos del Evangelio. La hermana White tiene muchas citas que habla acerca de la ordenación y la imposición de manos. Ella pide que estas personas, estos hombres, sean santos, que tengan conocimiento de la palabra de Dios y que puedan dar razones de su esperanza. Continúa diciendo en el libro de los Testimonios, volumen 6, que estas personas tienen que ser entrenadas, es decir, que debiera haber escuelas donde se entrenan a los pastores, que hoy día le llamamos seminarios teológicos. Y ella dice, deben ser entrenados para hablar claramente y explicar la verdad de una manera correcta. Su enseñanza y ejemplo no deben contradecirse. Y habla acerca de algo más, no solamente un conocimiento espiritual que nosotros llamamos reavivamiento, sino que pueda haber una reforma en sus vidas. Y destaca el espíritu de profecía la relación con la dieta y la reforma que debe haber en nuestra vida, la vida de todos los pastores. Dice, si no aprecia esta persona la reforma pro salud, se descalifica como mensajero del Señor. Y continúa, hay muchas citas hablando acerca de la importancia del trabajo en las familias, el trabajo en el vecindario, el trabajo en las iglesias y el trabajo ministerial, cumpliendo la misión en todo el mundo. Por tanto, será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor está invitando entonces a cientos y miles de hombres y mujeres que estén dispuestos a actuar por el Señor y aceptar la invitación para servirle. Es necesario que estos hombres y mujeres puedan llevar adelante el mensaje de salvación, no solamente en sus hogares, en sus barrios o con sus hermanos, sino que pueda realizarse la gran tarea del gran maestro de Galilea en todo el mundo. Todos aquellos que deseen tener la oportunidad de servir al Señor, la tendrán. Es decir, que cada uno es invitado por el Señor para servirle. No todos, por supuesto, van a ser separados a través de la sagrada ordenación al sagrado ministerio, pero todos son invitados para servir al Señor. Donde quiera que usted desee servir, podrá servir. Habla también de la tarea del colportaje, de la venta de los libros espirituales de nuestra iglesia. Es una gran tarea que es de gran bendición para todos los que la participan. No esperemos que el trabajo, leo esta última cita, esa hermosa cita del libro Ser como Jesús. Hermosa cita. Y ella dice, no esperemos que el trabajo que debe ser hecho sea demorado por la ordenación de ministros. No permitamos que el trabajo sea demorado por esta discusión quizá que tengamos con relación a la ordenación del ministerio. Dice, si no hay suficientes pastores, entonces puedan ser los hombres y mujeres que con sabiduría e inteligencia que Dios provee, vayan a las ciudades, a las grandes ciudades, vayan a los pueblos más pequeños y levanten el estandarte de la cruz, utilizando el conocimiento adquirido de traer almas a la verdad. El Señor será nuestro instructor a través de una devoción diaria y estudio de la palabra del Señor, será nuestro instructor y nosotros entonces podremos gozarnos trayendo almas a los pies de Cristo. El Señor nos invita a todos a servirle. Que el Señor le bendiga. Amén.